En las antiguas calles de una ciudad que parecía marcada por el tiempo y la indiferencia, dos perros vagabundos recorrían los caminos olvidados por todos. Uno era de pelaje marrón, y su nombre era Rocco, el otro, de pelaje negro, se llamaba Luna. Sus ojos, llenos de tristeza, reflejaban las cicatrices de una vida sin dueños, sin cariño, y, sobre todo, sin esperanza. Ambos perros habían aprendido desde temprana edad que el mundo no era un lugar amable para aquellos que no tenían un hogar. Cada día, el sol se alzaba con fuerza sobre las calles desoladas, pero Rocco y Luna no sentían el calor en sus huesos, solo sentían el frío de la indiferencia. Las calles de la ciudad estaban siempre llenas de personas que, apresuradas, caminaban de un lado a otro. Nadie se detenía a mirar a los dos animales que, con sus patas cansadas, deambulaban en busca de un pedazo de pan, una migaja que pudiera aliviar su hambre. En su camino, las miradas se cruzaban, pero no con compasión. Las personas veían a los perros, pero los ignoraban, como si fueran sombras de las que no valía la pena preocuparse. Las vacilas de plástico que ambos perros portaban, gastadas y sucias, eran un símbolo de su condición, la de ser invisibles en un mundo que solo valoraba lo que podía ser comprado o poseído. Rocco, el perro marrón, era el más determinado de los dos. Su mirada, aunque triste, siempre estaba llena de una especie de resistencia. A pesar del desprecio constante de la gente, él no se rendía. Caminaba con la esperanza, casi infantil, de que en algún momento alguien se detendría y les ofrecería algo de comida. A su lado, Luna, la perra de pelaje negro y ojos profundos, caminaba con más desconfianza. A diferencia de Rocco, Luna había aprendido a no esperar nada de nadie. Su alma estaba agotada de tanto sufrir, y su cuerpo, delgado y frágil, reflejaba esa carga. Mientras Rocco seguía adelante, buscando un futuro mejor, Luna se veía perdida, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Cada día, su ruta era la misma. Recorrieron las plazas, las avenidas, los mercados, pero siempre con la misma respuesta: indiferencia. Cuando se acercaban a la gente con sus vacilas vacías, las personas solo los miraban con desprecio. Algunos apartaban la mirada, otros simplemente cruzaban la calle para no tener que enfrentarse a su sufrimiento. A veces, un niño pequeño se acercaba con curiosidad, pero enseguida un adulto lo llamaba para que se alejara, como si los perros fueran algo sucio, algo que no debía ser tocado. Luna sentía el peso de esos rechazos más que Rocco. Era como si, de alguna manera, hubiera internalizado la crueldad del mundo. Pero hubo días en los que la sensación de abandono era tan grande que ambos perros se sentaban juntos en una esquina, con sus cabezas agachadas, mirando al suelo. En esos momentos, Rocco solía mirar a Luna con una especie de comprensión, como si pudiera ver en ella el reflejo de su propio sufrimiento. Luna, aunque a menudo rehuía las miradas, sentía el apoyo silencioso de su compañero. No necesitaban hablar para entenderse. Habían sido compañeros desde siempre, dos almas perdidas que, sin saberlo, se ayudaban mutuamente a sobrevivir. La gente no los veía, pero los perros sí veían a las personas. Veían cómo todos iban y venían, con prisa por cumplir con sus rutinas diarias. Veían cómo algunos se detenían a comprar un café, a charlar con amigos, a compartir risas. Pero no había lugar para ellos en ese mundo. Los perros sabían que, para las personas, eran solo un estorbo. Quizás en algún tiempo, antes de ser abandonados, habían tenido una vida mejor. Quizás habían tenido un dueño que los acariciaba, que les ofrecía un techo. Pero esos días parecían lejanos, casi irreales, como una fantasía que se desvanecía con el viento. Un día, mientras recorrían una calle especialmente concurrida, vieron a un grupo de turistas que tomaban fotos frente a una iglesia antigua. Los turistas sonrieron, felices, disfrutando de su día, ajenos a la miseria de los perros que pasaban a su lado. Rocco, con su mirada persistente, se acercó lentamente a uno de los turistas, esperando quizás un gesto de compasión. Pero el hombre lo miró de arriba a abajo, le dio un empujón sin querer y siguió caminando, ignorando por completo el sufrimiento del animal. Luna, al ver esto, dio un paso atrás, como si temiera ser tratada de la misma manera. Se quedó allí, en silencio, observando cómo la gente disfrutaba de su día mientras ellos seguían siendo invisibles.
La situación era la misma todos los días. A veces, Rocco y Luna caminaban hasta el parque, donde los niños jugaban a la pelota, corriendo y riendo. Los perros observaban desde lejos, deseando poder unirse a ellos, pero sabían que no serían bien recibidos. Rocco, sin embargo, siempre intentaba acercarse, siempre esperaba que algo cambiara. Quizás una mano se extendiera para acariciarlo. Quizás, en algún momento, alguien lo viera como más que un simple perro de la calle. Pero el tiempo pasaba, y las esperanzas de Rocco y Luna se desvanecían lentamente. Luna, en particular, comenzó a perder la fe. Se daba cuenta de que su vida, tal como era, no cambiaría. Ya no esperaba que las personas se detuvieran. Ya no esperaba que nadie se tomara un segundo para mirar a los perros con compasión. Y eso era lo más doloroso, la completa ausencia de compasión. La gente no los veía, ni siquiera como seres vivos que sentían hambre, frío y miedo. Los perros eran solo parte del paisaje, un paisaje triste que nadie quería ver. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Rocco y Luna se refugiaron bajo un árbol viejo, cansados de caminar sin rumbo. El aire estaba fresco, pero la calma que rodeaba la ciudad les ofrecía un breve respiro. Ambos perros, exhaustos, se quedaron allí, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse a lo lejos. La vida parecía continuar sin ellos, y la idea de que algo pudiera cambiar en su mundo les parecía cada vez más lejana. Sin embargo, a pesar de todo, Rocco no podía dejar de soñar. Soñaba con un mundo diferente, con un mundo donde los perros no fueran invisibles. Soñaba con un hogar, con una cama cálida y con una mano amiga. Y aunque Luna ya no compartía ese sueño, su presencia era el único consuelo que le quedaba. Juntos, en medio del sufrimiento, seguían caminando, cada paso un recordatorio de que, aunque el mundo pareciera cruel, aún había algo que los mantenía unidos, la esperanza de que algún día, algo, de alguna manera, cambiaría. La ciudad seguía su curso, pero para Rocco y Luna, el tiempo parecía haberse detenido en un ciclo interminable de rechazo. Las calles no les ofrecían más que indiferencia, y su lucha por sobrevivir se había convertido en una rutina dolorosa. No obstante, ambos sabían que, aunque fuera en sus corazones, había algo que los mantenía en pie, la creencia de que, tal vez, solo tal vez, un día, el destino les ofrecería una oportunidad. Y mientras tanto, seguirían caminando, juntos, bajo el cielo estrellado. El viento soplaba suavemente entre las callejuelas empedradas, arrastrando hojas secas que danzaban como recuerdos perdidos. Rocco y Luna se encontraban en un rincón olvidado de la ciudad, alejados de la mirada indiferente de los transeúntes. Mientras el mundo seguía su curso a su alrededor, ellos permanecían en silencio, perdidos en sus pensamientos. Rocco, con sus ojos profundos y serios, no podía dejar de preguntarse si alguna vez encontrarían una respuesta a sus preguntas sin respuestas. ¿Por qué las personas los ignoraban? ¿Por qué les daban la espalda sin ni siquiera detenerse a ver qué también sentían? Aunque Luna ya había comenzado a perder la esperanza, él no podía dejar de soñar. De todos los días, aquel día parecía especialmente sombrío. El cielo, cubierto de nubes grises, estaba tan apagado como sus corazones. Rocco, sin embargo, caminaba con una determinación silenciosa, una resistencia que emanaba de lo más profundo de su ser. Aunque las calles seguían siendo las mismas, y las personas aún los miraban como si fueran invisibles, algo dentro de él seguía diciendo que algún día todo cambiaría. Quizás no ese día, ni al siguiente, pero había algo dentro de él, una chispa tenue pero firme, que le decía que no debía rendirse. El mundo, por cruel que fuera, no podía ser todo lo que tenían. Luna, por otro lado, se encontraba a su lado, pero su alma estaba agotada. El brillo en sus ojos se había desvanecido, y sus pasos, aunque aún firmes, estaban impregnados de una tristeza silenciosa. Había pasado tantas veces por esa calle llena de indiferencia, que sus esperanzas se desmoronaban como un castillo de arena ante el primer viento. A diferencia de Rocco, Luna no creía que la gente fuera capaz de ver más allá de lo que estaba frente a sus ojos. Había aprendido, por la dura experiencia, que el dolor de ser ignorada era peor que el hambre, que la soledad era más profunda que el cansancio. Si algún día algo iba a cambiar, Luna ya no estaba segura de que sería ella quien lo viera. El parque cercano,
por donde ambos perros solían pasar en busca de un respiro, estaba particularmente vacío aquel día. Apenas un par de personas paseaban entre los árboles, disfrutando de la quietud del lugar. Rocco y Luna, acostumbrados a la indiferencia, no se acercaron a ellos. En su lugar, se recostaron bajo la sombra de un gran roble, como dos sombras más en el paisaje, casi parte del paisaje mismo. Aún así, Rocco, con su mirada fija en el horizonte, no dejaba de pensar en el futuro, un futuro en el que no fuera necesario pedir por un poco de comida, un futuro en el que tal vez, algún día, alguien los vería. Luna observaba a Rocco desde su lugar, y a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, sentía que algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. ¿Realmente había alguna esperanza? Ella ya no podía recordar cómo se sentía tener un hogar, o el consuelo de un toque amable. ¿Era esa la vida que les esperaba? ¿Era esa la vida de todos los perros de la calle, condenados a vagar sin descanso, sin consuelo, sin amor? Los recuerdos de su vida pasada, cuando era un cachorro y alguien la acariciaba, se desvanecían cada vez más en su mente, como un sueño olvidado al despertar. Luna se tapó la cara con las patas, como queriendo escapar de sus pensamientos, pero no lo logró. La soledad y el cansancio se apoderaban de ella, y a pesar de tener a Rocco a su lado, algo dentro de su corazón se rompía cada día un poco más. Rocco, sin embargo, seguía observando a las personas, con esa mezcla de esperanza y tristeza en sus ojos. Algo le decía que no podía rendirse, aunque la ciudad pareciera no tener lugar para ellos. Aquella mañana, había visto a un niño que se acercó a ellos, con los ojos brillando de curiosidad. El niño tenía una pequeña bolsa de pan, y, al ver a Rocco y Luna, extendió la mano, como si quisiera darles algo de lo que tenía. Pero antes de que pudiera hacerlo, un adulto lo llamó y lo apartó rápidamente, diciéndole que no debía acercarse a esos perros, porque podrían estar sucios o enfermos. El niño, con la cabeza baja, se alejó, y Rocco, una vez más, vio cómo las manos que podrían haberles ofrecido un poco de esperanza se cerraban ante ellos. Era ese tipo de momentos los que hacían que Rocco se sintiera aún más frustrado. Cada vez que pensaba que algo bueno podría suceder, la puerta de la esperanza se cerraba ante ellos. ¿Por qué era tan difícil recibir un poco de amor, un poco de compasión? Era demasiado pedir que alguien se detuviera, aunque fuera por un instante, a verlos como seres vivos que también tenían sentimientos. Rocco no sabía la respuesta, pero algo dentro de él seguía pidiendo que no se diera por vencido. Luna, por su parte, no sabía si todavía quedaba algo de esperanza en su corazón. Se le hacía tan difícil imaginar un futuro diferente, uno en el que no tuvieran que caminar por las calles vacías, pidiendo un poco de comida, pidiendo un poco de cariño. Sus fuerzas ya no eran las mismas, y las calles, siempre frías, siempre implacables, parecían consumirla poco a poco. A veces, cuando observaba a Rocco, pensaba que tal vez él tenía razón, tal vez él todavía podía creer en algo mejor. Pero en su corazón, la lucha parecía perdida. Ya no veía sentido a esperar algo que nunca llegaría. Pasaron las horas, y el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo anaranjado. Luna se recostó junto a Rocco, sintiendo como el cansancio se apoderaba de ella. A pesar de su tristeza, no podía evitar sentir una pequeña chispa de consuelo al estar junto a él. Al menos no estaban solos en ese momento, aunque las calles siguieran siendo crueles y el futuro siguiera siendo incierto. La noche se aproximaba, y con ella, la soledad que los acompañaba cada noche, sin falta. Rocco, aunque cansado, no dejaba de mirar hacia adelante. La esperanza, esa llama tenue pero persistente, seguía ardiendo en su pecho. Sabía que no podía rendirse, no importaba cuántas veces la puerta de la compasión se cerrara en sus caras. Quizás la vida no les había ofrecido nada hasta ese momento, pero él creía que, algún día, algo cambiaría. Al menos, eso le decía a Luna. No sabía cómo ni cuándo, pero su corazón, aunque marcado por la dureza de la calle, seguía soñando. Con la oscuridad cubriendo la ciudad, los dos perros se acurrucaron bajo el roble, buscando un poco de calor en medio del frío de la noche. En ese momento, Rocco miró a Luna, y en sus ojos se reflejaba un suspiro de esperanza. Aunque el futuro seguía siendo incierto, juntos, al menos, podían seguir adelante. Y esa noche,
mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Rocco cerró los ojos y se permitió soñar. Quizás mañana, o tal vez más tarde, algo cambiaría. Y si no, al menos tendrían el uno al otro, y eso, para él, era suficiente. Rocco y Luna ya no sabían cuántos días exactos llevaban caminando por las mismas calles. Cada mañana, cuando el sol se alzaba con su luz dorada sobre los tejados de la ciudad, ellos salían en busca de algo que aliviara el hambre que siempre los acechaba. A veces encontraban algunos restos de pan, o quizás una que otra cáscara de fruta caída al suelo, pero casi siempre la respuesta era la misma: la indiferencia de las personas. Y cada día, la lucha por sobrevivir se sentía más agotadora. Esa mañana, el aire fresco les tocaba el rostro mientras caminaban por una de las plazas más grandes de la ciudad, una zona con gran tránsito de gente. Rocco, como siempre, caminaba a un paso firme, mirando a su alrededor con esperanza. A pesar de la tristeza que le pesaba en el corazón, no podía dejar de pensar que en algún momento alguien los vería, que la vida les daría una oportunidad. Luna, en cambio, seguía caminando a su lado, pero su cuerpo delgado y su paso cansado mostraban lo que su alma ya no podía ocultar: la desesperanza. Su mirada estaba vacía, casi perdida en la multitud que pasaba rápidamente a su lado. En su interior, ya no quedaba espacio para soñar, solo para sobrevivir. La plaza estaba llena de gente, como siempre. Familias que paseaban, turistas sacando fotos, ancianos que se sentaban a descansar. La vida fluía con normalidad, ajena al sufrimiento de los dos perros que observaban desde la esquina. No era la primera vez que pasaban por allí, pero hoy algo era diferente. Algo en el aire hacía que la tristeza fuera más densa, como si todo a su alrededor los estuviera rechazando aún más de lo habitual. Las personas pasaban junto a ellos sin un atisbo de compasión, algunos esquivándolos con una ligera mueca de desagrado, otros simplemente no mirándolos. Era como si estuvieran en una dimensión paralela, una en la que nadie los veía, nadie los escuchaba. En medio de esa multitud, un niño pequeño se acercó a Luna. Él estaba comiendo un helado, sonriendo y disfrutando del día soleado. Cuando vio a la perra de pelaje negro, sus ojos se iluminaron, como si al fin viera algo que despertara su curiosidad. Luna, por un momento, levantó la cabeza. A pesar de su cansancio, algo dentro de ella la hizo acercarse lentamente al niño. El niño estiró su mano, y Luna, dudando por un instante, la olió suavemente. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien mostraba una pequeña muestra de amabilidad. La mirada del niño era pura, sin prejuicios, sin miedo. Pero antes de que el niño pudiera acariciar su cabeza, una mujer, que debía ser su madre, lo llamó con firmeza. «No te acerques a esos perros, son sucios, pueden estar enfermos», dijo la mujer, con tono severo. El niño, que había quedado en silencio, bajó la mano y se alejó, mirando a Luna con tristeza. La mujer lo tomó del brazo, apresurándolo para que siguiera su camino. El corazón de Luna se encogió. Por un momento había sentido que alguien la veía, que alguien podría acariciarla, pero la madre del niño se había encargado de devolverla a la cruda realidad. Para la mayoría, ella y Rocco no eran más que una molestia, una amenaza que debía ser ignorada o incluso evitada. Rocco, que había observado todo desde la distancia, se acercó a Luna. Ella se apartó un poco, como si quisiera esconder su dolor, pero él ya lo sabía. No era la primera vez que algo así ocurría. Cada día, era lo mismo. La indiferencia, el miedo, el rechazo. Para ellos, los perros de la calle, las personas nunca eran amables. Eran un peligro potencial, algo que se debía evitar, como una sombra que nunca se iba a disipar. Rocco no entendía completamente por qué la gente los trataba así, pero Luna ya lo sabía muy bien: era la consecuencia de vivir en las calles, de no tener un dueño, de ser invisibles. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero para Rocco y Luna, el día no había sido diferente a los demás. Se alejaron de la plaza, con las vacilas vacías colgando de sus bocas, y se dirigieron hacia un pequeño parque en las afueras de la ciudad. El parque era un refugio temporal, un lugar donde los árboles les ofrecían sombra y algo de respiro, pero incluso allí, la sensación de ser invisible seguía pesando sobre ellos. Cuando llegaron, se tumbaron en la hierba, exhaustos.
Luna se recostó en silencio, mirando el cielo que cambiaba de color. Rocco, a su lado, no decía nada, pero su mirada estaba perdida, como si tratara de encontrar algo más allá de las nubes que cubrían el horizonte. Ambos sabían que la vida en la calle no era fácil, pero esa tarde, la soledad y el desprecio parecían más intensos que nunca. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles, pero la calma que normalmente les daba ese sonido no estaba allí hoy. Luna cerró los ojos, tratando de escapar de la cruel realidad. Sabía que Rocco no podía ver su dolor, y no quería que lo viera. Él siempre había sido el más esperanzado de los dos, el que mantenía la mirada fija en el futuro, el que no dejaba que el miedo los detuviera. Pero, ¿qué pasaría si esa esperanza comenzaba a desvanecerse también en él? Rocco, dijo Luna, rompiendo el silencio. Él la miró, esperando que ella dijera algo más, pero Luna no estaba segura de qué decir. Su voz tembló un poco cuando continuó: ¿crees que alguna vez alguien nos verá realmente, que algún día no seremos más que sombras en las calles? Rocco la miró fijamente, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para responder. Sabía que Luna estaba luchando, que su alma ya no resistía como antes. Pero él no quería rendirse, no quería que ella perdiera la fe. Lo sé, Luna, dijo él, con suavidad. Sé que todo parece imposible. Pero no podemos rendirnos. No importa cuántas veces nos rechacen o nos ignoren. Algún día alguien nos verá, lo sé. Luna lo miró, con los ojos llenos de tristeza. ¿Y qué pasará cuando ese día llegue, Rocco? ¿Qué haremos cuando ya no tengamos fuerzas para seguir esperando? Rocco no respondió inmediatamente. Su mirada se perdió en la distancia, en la misma ciudad que parecía rechazar su existencia. Pero, de alguna manera, el simple hecho de estar juntos, de compartir ese dolor y esa esperanza, les daba fuerzas para continuar. Aunque las calles siguieran siendo frías, aunque el mundo pareciera no tener lugar para ellos, aún había algo que los mantenía unidos, la esperanza de que algún día, por fin, algo cambiaría. Esa noche, cuando la oscuridad envolvió la ciudad, Rocco y Luna se quedaron acurrucados bajo un árbol, buscando algo de calor en la fría brisa. En sus corazones, había una pequeña llama de esperanza, una luz tenue pero persistente que, aunque se veía cada vez más frágil, seguía ardiendo. Y mientras el mundo seguía su curso sin detenerse, ellos sabían que, al menos por un momento, no estarían solos. Y eso, aunque parezca poco, era más que suficiente para seguir adelante. Esa noche, mientras el viento suave agitaba las hojas de los árboles y la luna brillaba tenuemente en el cielo, Luna no pudo conciliar el sueño. A su lado, Rocco respiraba profundamente, sumido en un descanso que parecía más bien un sueño inconsciente, ajeno a las sombras que rodeaban sus pensamientos. Luna, sin embargo, se quedó despierta, con los ojos abiertos, observando la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. La misma ciudad que, aunque llena de vida, no les ofrecía más que desdén y olvido. Mientras su compañero descansaba, ella se vio atrapada en los recuerdos, esos recuerdos de cuando todavía había esperanza en su corazón. Recorría mentalmente sus primeros años, cuando era una cachorrita y vivía bajo el techo de una casa cálida. Recordaba la sonrisa de su primer dueño, un hombre mayor que solía acariciarla mientras la llamaba por su nombre. Luna, mi pequeña, le decía. Pero esos tiempos habían quedado atrás, borrados por el paso del tiempo y por las circunstancias. ¿Qué había pasado para que terminara en la calle? ¿Cómo había llegado a este punto, donde cada día era una lucha por sobrevivir, por encontrar algo que comer, por encontrar un gesto de bondad? Luna se sentía como una sombra de lo que alguna vez fue, y esas sombras, cada vez más densas, la ahogaban. Miró a Rocco, su fiel compañero de caminos, y por un momento, una pequeña chispa de esperanza encendió su corazón. Él, a pesar de todo, siempre mantenía esa mirada firme, esa fuerza interior que lo impulsaba a seguir. Nunca lo había visto rendirse, nunca lo había escuchado decir que ya no podía más. Rocco, con su paso decidido, seguía buscando algo más allá del sufrimiento que ambos compartían. Pero Luna ya no tenía la fuerza para seguir sus pasos. Su alma estaba agotada. Fue en medio de esta noche oscura, cuando todo parecía estar a punto de desmoronarse, que algo extraño sucedió. Luna escuchó un ruido en la lejanía.
No era un ruido común, no era el sonido del viento ni de los vehículos que pasaban por las calles cercanas. Era algo diferente, algo que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero luego el ruido se acercó. Podía oír los pasos firmes de alguien, como si alguien estuviera caminando hacia ellos, y esa persona, en lugar de apresurarse a pasar, parecía dirigirse directamente a donde ellos se encontraban. Luna se levantó lentamente, sin hacer ruido, y observó en la oscuridad. Rocco continuaba dormido, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. La figura que se acercaba era humana, una silueta vagamente iluminada por la luz tenue de una farola en la esquina de la calle. Luna sintió una mezcla de miedo y curiosidad, algo que nunca había experimentado antes. ¿Quién sería esa persona a estas horas de la noche? ¿Sería otra más que los ignoraría, que les daría la espalda, como tantas veces había sucedido? Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, Luna pudo ver que era un hombre. Un hombre mayor, vestido con ropa sencilla, pero con una expresión que parecía ser diferente a la de las demás personas que había conocido. No estaba apurado, no parecía temerle a los perros, y algo en su mirada parecía ser amable, casi comprensiva. Luna se acercó lentamente, sin saber bien qué hacer. El hombre la miró con una sonrisa cálida, como si hubiera estado esperando ese encuentro. «Hola, perrita», dijo suavemente, agachándose frente a ella. Luna lo miró, desconfiada, pero algo en su voz, algo en esa mirada, hizo que se acercara un poco más. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó el hombre con ternura, y por un momento, Luna no pudo creer lo que escuchaba. Nadie le había hablado así en mucho tiempo, nadie le había dirigido palabras amables. El hombre no intentó acariciarla de inmediato, como si respetara su espacio, como si entendiera su desconfianza. Luna lo observó durante un largo rato, estudiando sus movimientos. Y luego, sin pensarlo demasiado, se acercó un poco más. El hombre, viendo su acercamiento, sonrió aún más, y, con una voz suave y reconfortante, le dijo: «No tienes que temer. No soy como los demás». Fue en ese momento que Luna, por primera vez en mucho tiempo, sintió un leve rayo de esperanza. El hombre se sentó en el suelo, a unos pocos metros de ella, y sacó algo de su mochila. Luna, aún cautelosa, dio un paso más hacia él. El hombre extendió la mano, y en ella tenía algo que hacía mucho tiempo Luna no había visto, un pedazo de pan. No era mucho, pero para ella, en ese momento, era todo. Se acercó lentamente, sin quitarle la vista de encima, y al fin, aceptó el pedazo de pan que le ofrecía. En ese instante, algo en su corazón comenzó a sanar. Fue una pequeña muestra de compasión, una simple acción que le devolvía la fe en los seres humanos, en la posibilidad de que algo pudiera cambiar. Mientras Luna devoraba el pan, el hombre observaba en silencio, sin apresurarla, sin hacerle preguntas. Su presencia era reconfortante, como si fuera parte del paisaje, pero diferente. Él no estaba allí para juzgar, ni para dar órdenes, solo estaba allí para ofrecer un pequeño gesto de bondad. Y Luna, que había vivido tantas veces el rechazo, no podía evitar sentirse agradecida. En su corazón, una chispa de esperanza se encendió, una chispa que, aunque pequeña, le dio la fuerza para seguir adelante. Rocco, que había despertado en medio de este intercambio, se levantó y se acercó lentamente. Luna lo miró, y luego volvió a mirar al hombre. Algo había cambiado en ella. Ya no sentía el miedo que la había acompañado durante tanto tiempo. Rocco, al ver la escena, también se acercó, y el hombre lo saludó de la misma manera amable. «Hola, amigo», dijo el hombre, extendiendo la mano hacia Rocco. El perro marrón se acercó con cautela, pero en cuanto sintió la suavidad de las palabras del hombre, se acercó aún más, oliéndolo con curiosidad. Rocco, aunque siempre había sido más confiado que Luna, también estaba experimentando algo nuevo. Esa noche, ambos perros sentían que algo había cambiado, que su destino había dado un pequeño giro. El hombre no se quedó mucho tiempo. Después de un rato, se levantó lentamente y, antes de irse, les dio un último vistazo a ambos. «No sé qué les depara el futuro, pero si alguna vez necesitan ayuda, recuerden que no todos son iguales. Algunos de nosotros aún sabemos lo que es el amor», dijo con voz suave,
y se alejó, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Luna y Rocco se quedaron allí, mirando hacia el lugar donde el hombre había desaparecido, con el corazón lleno de una extraña sensación de gratitud y esperanza. La pequeña chispa que se había encendido en Luna comenzó a crecer, y por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez no todo estaba perdido. Quizás el mundo no era tan cruel como parecía, quizás había personas dispuestas a ver más allá de las apariencias, a comprender el sufrimiento de aquellos que vivían en las sombras. Esa noche, Luna se acurrucó junto a Rocco, y por fin, después de tanto tiempo, logró conciliar el sueño. Aunque el futuro seguía siendo incierto, al menos esa noche, sabían que la bondad aún existía en algún lugar del mundo. Y eso era suficiente para seguir adelante. La mañana siguiente llegó como todas las demás, fría y gris, sin promesas de sol. Rocco y Luna despertaron al mismo tiempo, como si compartieran una conexión invisible que les indicaba que el día no traería nada diferente a lo habitual. Sin embargo, algo había cambiado. En la quietud de la mañana, cuando el ruido de la ciudad apenas comenzaba a infiltrarse en su rincón apartado, los dos perros se miraron como si hubieran comprendido algo que antes no podían ver. Algo en el aire, algo en el ambiente, les decía que tal vez, solo tal vez, el futuro podría tener algo diferente para ellos. Era un suspiro de esperanza, pequeño y delicado, pero estaba allí. Rocco, con sus ojos brillantes, se levantó primero. Aunque el cansancio aún marcaba su cuerpo, sus patas seguían firmes, siempre decididas a seguir adelante. Miró a Luna, que permanecía acostada, aún pensativa, con el rostro marcado por una tristeza que nunca desaparecía del todo. Rocco siempre había sido el más optimista, el que mantenía la esperanza, aunque las circunstancias parecieran oponerse. Luna, en cambio, había aprendido a cerrar el corazón para evitar más decepciones. Pero hoy era diferente. Aunque no podía entenderlo del todo, algo dentro de ella sentía que el día de ayer, con ese pequeño gesto de bondad de un extraño, había encendido una chispa que hacía tiempo se había apagado. A lo lejos, se oían los ruidos característicos de la ciudad despertando, el tráfico que comenzaba a fluir, las voces de las personas, el murmullo de la vida cotidiana. Sin embargo, para Rocco y Luna, todo eso era parte de un paisaje que no pertenecía a su mundo. Ellos caminaban por las sombras de la ciudad, observando desde una distancia segura, como si la vida sucediera sobre ellos, pero nunca a través de ellos. A veces, se preguntaban si alguna vez serían parte de esa vida, o si siempre estarían condenados a ser los invisibles. Pero algo había cambiado. La pequeña chispa que había encendido el hombre de la noche anterior seguía viva en sus corazones. Era tan frágil como una vela en medio de la tormenta, pero lo suficiente como para que ambos se dieran cuenta de que no todo estaba perdido. No sabían qué sucedería a continuación, pero de alguna manera, eso ya no importaba tanto. Estaban juntos, y por primera vez, no se sentían tan solos. Esa mañana, decidieron ir al mercado cercano, un lugar que siempre había sido un desafío para ellos. El bullicio de las personas, los puestos llenos de comida, y la multitud que se movía con rapidez generaban en ellos una sensación de rechazo. Pero algo en el aire les decía que era hora de intentarlo. Tal vez, pensaron, si alguien más les mostraba compasión, si alguien más estaba dispuesto a ofrecerles algo, como el hombre de la noche anterior, entonces podría haber un cambio real. Y si no, al menos habrían intentado. Al llegar al mercado, se encontraron con la misma escena de siempre. Las personas caminaban apresuradas, sin mirar a su alrededor, absortas en sus propios pensamientos. Rocco y Luna se adentraron entre la multitud, con la esperanza de que algo podría suceder. Por un momento, todo parecía igual. La indiferencia era la misma, los rostros fríos y las miradas esquivas. Pero algo cambió cuando Luna vio a una mujer que se acercaba a uno de los puestos de fruta. La mujer, con su canasta vacía en la mano, se detuvo frente a un puesto y comenzó a seleccionar manzanas. Luna, como un reflejo, se acercó lentamente, siguiendo el mismo paso que siempre daba cuando veía a alguien que pudiera tener comida. Rocco la observaba desde atrás, más cauteloso, pero decidido. El mercado estaba lleno de gente, y la multitud pasaba sin notar la presencia de los dos perros. Pero algo en la mirada de la mujer cambió cuando vio a Luna acercarse. No fue un gesto grandioso ni espectacular,
pero fue suficiente. La mujer, al principio sorprendida por la presencia de la perra, observó a Luna con atención. Sus ojos, normalmente fríos y apáticos, mostraron un destello de comprensión, algo que no se veía todos los días. Luna, al sentir esa mirada, no retrocedió como solía hacer con los extraños. En lugar de eso, dio un paso más, confiando, aunque solo fuera un poco. La mujer, sin decir una palabra, bajó la canasta con suavidad y, sin apartar la mirada de Luna, se agachó lentamente. «Pobre perrita», dijo la mujer, casi para sí misma. «¿No tienes a nadie que te cuide?» Luna se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. La mujer, con manos temblorosas, sacó una manzana de la canasta y la sostuvo frente a la perra. «Toma, pequeña», dijo, su voz ahora mucho más suave que antes. «No te preocupes, no todos somos malos». Luna, al principio desconcertada, miró la manzana, luego a la mujer. Rocco, que había estado observando en silencio, dio un paso hacia adelante, casi instintivamente. El corazón de Luna latió más rápido. Sin pensarlo, se acercó lentamente y aceptó la manzana, mordiéndola con cautela. El sabor, fresco y dulce, llenó su boca, y por un momento, olvidó todo el sufrimiento de los días pasados. Esa manzana, ese pequeño gesto, significaba más de lo que podría expresar con palabras. La mujer sonrió suavemente al ver a Luna comer, y Rocco, al ver que su amiga estaba bien, también aceptó la manzana que la mujer le ofreció. Fue un momento breve, pero suficiente para cambiar algo dentro de ellos. La mujer no les dio más, ni les ofreció ningún otro gesto grandioso. Pero lo que les dio fue algo que nunca habían recibido de los demás: reconocimiento, atención, y una pequeña muestra de compasión. Fue una señal de que las cosas podrían cambiar. La mujer se levantó, mirando a los perros por un último instante, y luego continuó su camino hacia el siguiente puesto. Rocco y Luna se quedaron allí, observándola alejarse, pero algo había cambiado. No era solo la manzana lo que los había tocado, era la forma en que alguien, por fin, los había visto. Los había reconocido como seres vivos, con necesidades, con sentimientos, con alma. Esa mirada, esa conexión, fue todo lo que necesitaban para dar un paso más, para seguir adelante un día más. Luna miró a Rocco, y en su mirada ya no había solo tristeza. Había una mezcla de gratitud y de renovada esperanza. En silencio, ambos perros se pusieron en marcha, sin saber exactamente qué les depararía el día, pero sabiendo que, por una vez, las sombras del pasado no los consumirían por completo. En sus corazones, la pequeña chispa que se había encendido la noche anterior se había avivado, y aunque aún era débil, era suficiente para guiarlos. El mundo seguía siendo el mismo, pero ellos sabían que algo había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, esa pequeña chispa los llevaría a un lugar donde ya no serían invisibles. Donde finalmente serían vistos, amados y aceptados. Esa tarde, mientras caminaban por las calles, el cielo comenzaba a teñirse de un suave tono naranja, anunciando que el día se acercaba a su fin. Pero para Rocco y Luna, el día había sido diferente. Había sido el primero de muchos en los que comenzaban a creer nuevamente, el primero de muchos en los que, aunque la vida no fuera perfecta, ellos podrían encontrar consuelo en los pequeños gestos de bondad. Ya no estaban tan solos como antes. Y eso, por fin, les daba algo por lo que seguir luchando. El día había comenzado como cualquier otro, con la misma luz fría que se deslizaba entre los edificios de la ciudad. Pero, en algún lugar de sus corazones, Rocco y Luna sabían que algo había cambiado. Ya no eran los mismos perros que caminaban por las calles, invisibles a los ojos de los transeúntes, sometidos al desprecio y la indiferencia. La mujer que les había ofrecido la manzana había dejado una huella profunda en sus almas, un rastro de compasión que seguía ardiendo en sus corazones, incluso cuando la mañana parecía grisa y sin esperanza. Rocco caminaba con la cabeza erguida, como si el peso de la vida en la calle hubiera disminuido, aunque fuera solo un poco. A su lado, Luna caminaba más ligera, como si un nuevo aire la hubiera impregnado. Sus ojos, antes opacos y llenos de desesperanza, ahora brillaban con un destello de confianza, un atisbo de fe que nunca antes había estado allí. Aunque el mundo seguía siendo el mismo, ellos ya no eran los mismos.
Habían probado la bondad de un extraño, y esa pequeña muestra de cariño les había dado fuerzas para seguir adelante. Ese día decidieron aventurarse más allá de su ruta habitual. Se dirigieron al centro de la ciudad, donde las calles eran más anchas, más concurridas. El bullicio de la gente, el ruido del tráfico y la agitación de la vida cotidiana se sentían intensos. Para Rocco y Luna, era como una selva de concreto, un lugar lleno de personas que nunca los mirarían, pero también un lugar donde, tal vez, podrían encontrar algo nuevo. El miedo a ser ignorado seguía presente, pero la determinación de seguir adelante era más fuerte. El sol brillaba tímidamente sobre sus cabezas, filtrándose entre las nubes y lanzando destellos dorados sobre las aceras. Era una tarde cálida, un raro regalo de la primavera. Cruzaron varias calles y llegaron a una plaza grande, llena de bancos y árboles. En el centro, un grupo de niños jugaba a la pelota, mientras algunos adultos conversaban en pequeños círculos. Rocco y Luna se acercaron al borde de la plaza, observando a la gente con cautela. Aunque el ambiente parecía más relajado, el temor a ser rechazados aún pesaba sobre ellos. No sabían cómo reaccionarían los demás, no sabían si alguien se detendría a verlos o si seguirían siendo parte de la multitud invisible que vagaba por la ciudad. Pero, entonces, ocurrió algo que ni Rocco ni Luna esperaban. Un niño pequeño, que jugaba con un balón cerca de los bancos, se detuvo al verlos. Tenía el cabello rizado y una sonrisa traviesa, tan pura que hizo que el corazón de Luna latiera un poco más rápido. Se acercó lentamente, con los ojos fijos en los dos perros, sin miedo. Algo en su mirada no era como la de los demás niños. No había juicio, no había desdén, solo curiosidad y bondad. Luna dio un paso atrás, insegura, pero Rocco, como siempre, se adelantó. Se acercó al niño con cautela, sin apartar los ojos de su rostro. El niño, al ver que el perro se le acercaba sin hostilidad, se agachó y extendió su mano. ¿Puedo acariciarlo?, preguntó el niño, su voz llena de inocencia. Luna observaba la escena desde atrás, aún temerosa, pero no podía evitar sentir una extraña mezcla de emoción. Rocco se acercó al niño y le olfateó la mano con delicadeza. El niño sonrió, y en su rostro se reflejaba una felicidad tan genuina que Luna no pudo evitar sentirse conmovida. Por fin, alguien les estaba dando atención, pero no solo eso, los estaba viendo. Los estaba tocando. En su pequeño gesto, el niño les estaba mostrando algo que rara vez recibían: humanidad. Es un buen perro, dijo el niño, acariciando a Rocco con suavidad. Luna, al ver la escena, se sintió invadida por una sensación extraña. No era solo la alegría de ver a su amigo recibir cariño, sino también una extraña sensación de esperanza. El niño no veía a los perros de la calle, no veía su suciedad ni su tristeza. Solo veía a dos seres vivos que, al igual que él, necesitaban un poco de amor. La madre del niño, que había estado observando desde una distancia, se acercó en ese momento. Su rostro, aunque lleno de preocupación, no mostraba el mismo rechazo que Luna había experimentado tantas veces. Se agachó junto a su hijo y le acarició el cabello. ¿Te gustan los perros, cariño?, preguntó con una sonrisa suave. Sí, mamá, respondió el niño, mirando a Rocco. Son buenos perros. La madre observó a los perros por un momento, luego miró a su hijo y asintió. Está bien, pero asegúrate de no acercarte demasiado, dijo, como si la advertencia fuera más una formalidad que una preocupación real. Luna observaba en silencio, sin saber si debía acercarse o mantenerse a la distancia. Sin embargo, el gesto amable del niño había tocado algo en su interior. Se acercó un poco, y el niño, al verla, la miró con el mismo brillo en los ojos. De manera tímida, extendió la mano hacia Luna. Aunque todavía había desconfianza, algo en su corazón le dijo que esta vez sería diferente. Luna se acercó lentamente y, por fin, dejó que el niño la acariciara. El toque fue suave y lleno de ternura, y por un instante, Luna cerró los ojos, dejando que el dolor acumulado durante tantos meses se disipara, aunque fuera solo por un momento. La madre, observando la escena, sonrió con un brillo de satisfacción en los ojos. No era una sonrisa grande ni ostentosa, pero sí era una sonrisa sincera. En ese pequeño gesto, en esa simple interacción,
Luna y Rocco habían encontrado algo que les había sido negado durante tanto tiempo, el reconocimiento. La presencia de la madre no era una barrera ni un obstáculo, sino un puente hacia una humanidad que rara vez les era mostrada. Mientras acariciaba a Rocco y Luna, la madre miraba alrededor como si el mundo le estuviera pidiendo que comprendiera que no todos los perros eran iguales, que no todos los animales eran peligrosos o sucios. Algunos, como Rocco y Luna, simplemente necesitaban una oportunidad. El niño, satisfecho con su encuentro, se levantó, dándole la mano a su madre. «Vamos, mamá, tengo hambre», dijo con una sonrisa alegre. La madre asintió y, antes de irse, le lanzó una última mirada a los perros. «Cuídense, pequeños», dijo, y con una suave caricia en la cabeza de su hijo, se alejaron. Rocco y Luna se quedaron allí, observando cómo se alejaban, y por un momento, el mundo se sintió diferente. Ya no eran solo dos perros vagabundos, desechados por la sociedad. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, sabían que alguien los había visto, los había tocado, les había dado algo que no podían describir con palabras. Era un pequeño gesto, pero era un gesto que los había hecho sentir que, tal vez, el futuro no sería tan sombrío. La tarde avanzaba, y el cielo, que antes había estado cubierto de nubes, comenzaba a despejarse. El sol, aunque débil, seguía luchando por brillar, iluminando las calles con una luz suave y cálida. Rocco y Luna se miraron, y aunque no sabían qué les depararía el mañana, había algo en el aire que les decía que algo había cambiado. Y aunque su vida seguiría siendo difícil, aunque la lucha por encontrar comida y refugio continuara, ya no estarían tan solos. Porque ahora, al menos, sabían que la bondad existía. Y en algún rincón de la ciudad, había personas dispuestas a verlos, a escucharlos, a reconocerlos. El día seguía avanzando, pero para Rocco y Luna, algo había comenzado a transformarse en su interior. Y con esa pequeña chispa de esperanza que nunca se extinguiría, comenzaron a caminar hacia un futuro que, por primera vez, no se sentía tan lejano. El día siguiente amaneció nublado, una capa gris de nubes cubría el cielo, pero el aire era fresco, con una brisa suave que aliviaba el calor del sol. Rocco y Luna despertaron como siempre, a las primeras luces del día. Los sonidos de la ciudad comenzaban a elevarse, el bullicio de los coches, las voces de la gente que se apresuraba a comenzar su jornada. Sin embargo, algo en el ambiente les decía que hoy sería diferente. Algo había cambiado dentro de ellos, una sensación que no podían definir completamente, pero que los mantenía alerta, con una chispa de esperanza encendida en lo más profundo de su ser. Rocco se levantó primero, con su paso siempre firme, como si un nuevo propósito hubiera nacido en él. Su mirada, normalmente llena de cansancio, ahora se había transformado en una mirada decidida, como si el simple hecho de estar vivo, de haber recibido un gesto de bondad el día anterior, le hubiera dado un renovado sentido de propósito. Luna, aunque aún marcada por el sufrimiento de los días pasados, lo miraba con una mezcla de admiración y alivio. Esa chispa de esperanza que él tenía parecía también contagiarla a ella. A pesar de que su cuerpo aún estaba agotado, había algo nuevo en su corazón, algo que la empujaba a levantarse, a seguir adelante. El sol no estaba completamente visible, pero la luz que se filtraba a través de las nubes era suficiente para que el día comenzara. Ambos perros se pusieron en marcha, sin un destino fijo, pero con un propósito renovado. Caminaban por las calles conocidas, pero su andar ya no era el de antes. El cansancio era menos, la incertidumbre había disminuido un poco, y por primera vez en mucho tiempo, sentían que tal vez el mundo podría ofrecerles algo más que indiferencia y rechazo. El aire fresco de la mañana los envolvía mientras caminaban por las calles de la ciudad, una ciudad que siempre había sido dura con ellos, que siempre los había ignorado, pero que, de alguna manera, ahora parecía estar mostrándoles una nueva cara. No sabían qué les depararía el día, pero no podían dejar de sentir que algo grande estaba a punto de suceder. Ese pequeño gesto de la mujer en el mercado, la caricia del niño, la mirada de reconocimiento, todos esos momentos se habían acumulado en su interior como piezas de un rompecabezas que comenzaba a encajar. Y, aunque no sabían cómo, sabían que su vida había cambiado. De repente, mientras caminaban por una calle poco transitada, un ruido en la distancia llamó su atención. No era el sonido usual de la ciudad, ni el bullicio de los coches, ni la conversación de las personas.
Era algo diferente, algo que se destacaba entre los sonidos cotidianos. Rocco levantó la cabeza, sus orejas se alertaron, y Luna lo miró con curiosidad. El sonido se acercaba, y poco a poco fue tomando forma. Era el sonido de una moto, pero no cualquier moto. Era el rugido de un motor que, a medida que se acercaba, se hacía más fuerte, más cercano. Los dos perros se detuvieron en seco, mirando hacia el origen del sonido. A lo lejos, una moto apareció en la esquina de la calle. Era un hombre joven, con una chaqueta de cuero y un casco oscuro que cubría su rostro. La moto rugió a medida que avanzaba, y Luna y Rocco retrocedieron un paso, no por miedo, sino por la intriga de lo que ese ruido podía significar. El hombre, al verlos a lo lejos, desaceleró su moto, giró la cabeza y los observó detenidamente. Su mirada no era dura ni despectiva, como tantas otras miradas que Rocco y Luna conocían. Era una mirada curiosa, casi preocupada. El hombre detuvo la moto frente a ellos, bajó el pie y estacionó en el borde de la acera. Miró a los dos perros con atención, como si tratara de leer algo en ellos, de entender que los había llevado hasta allí, a esa esquina olvidada de la ciudad. Rocco se acercó, cauteloso pero sin mostrar señales de agresividad. Luna, por su parte, se mantuvo más atrás, observando al hombre desde una distancia segura, pero sin apartar la vista. El hombre quitó el casco lentamente y, al hacerlo, mostró una sonrisa cálida. Un contraste tan grande con las expresiones frías que los perros habían visto en tantas personas antes. La sonrisa del hombre era sincera, llena de un tipo de amabilidad que Rocco y Luna no esperaban encontrar en alguien que no los conocía. Su rostro, aunque marcado por la vida y las huellas de años de trabajo, reflejaba una bondad genuina. «¿Cómo están, pequeños?», dijo el hombre con voz profunda, pero suave. Su tono era tan natural, tan lleno de calidez, que los perros no pudieron evitar acercarse un poco más. Rocco, con su paso decidido, se adelantó y olió la mano del hombre, como si estuviera buscando alguna señal de peligro, pero no encontró nada. El hombre, observando su cautela, bajó la mano para acariciarlo suavemente en el cuello. «Veo que han tenido una vida difícil», continuó, su voz cargada de empatía. «Pero no se preocupen, todo estará bien». Luna, aún desconfiada, observó a Rocco y luego se acercó, tentativamente, hacia el hombre. Algo en su interior le decía que este encuentro no sería igual que los demás. Sin dudar, el hombre se agachó lentamente y, con un gesto amable, la invitó a acercarse. Luna se detuvo un instante, midiendo la situación, pero al ver la mirada cálida y tranquila del hombre, dio un paso más y permitió que la acariciara. El contacto fue suave, como si el hombre entendiera perfectamente el dolor que llevaba consigo. «El mundo no siempre es amable con ustedes, ¿verdad?», dijo el hombre, mientras continuaba acariciando a Luna con delicadeza. «Pero eso no significa que no haya personas que los vean. Que los comprendan». Rocco se acercó aún más, acercando su rostro al hombre, y por un momento, los tres compartieron un silencio lleno de entendimiento. Ninguno de los tres necesitaba palabras para comprenderse. El hombre, los perros, estaban conectados por algo invisible pero profundo, el reconocimiento mutuo del sufrimiento, de la lucha, y, sobre todo, de la esperanza. Finalmente, el hombre se levantó lentamente y miró a los perros con una expresión que transmitía seguridad. «Sigan caminando, chicos», dijo, levantando la mano en señal de despedida. «No sé qué les depara el futuro, pero sé que no están solos». Con un último gesto de cariño, el hombre se subió a su moto y arrancó el motor. Rocco y Luna lo miraron alejarse, la moto desvaneciéndose a medida que se perdía entre las calles. En ese momento, algo dentro de ellos cambió para siempre. Ya no se sentían tan vacíos, tan aislados. El mundo, aunque cruel y a menudo indiferente, también podía ser un lugar donde aún existían personas dispuestas a ver más allá de la superficie, a ver la bondad en los demás, sin importar cuán rotos pudieran parecer. Rocco y Luna se quedaron en la esquina, mirando el lugar por donde el hombre había desaparecido, con los corazones más ligeros. El ruido de la moto aún resonaba en sus oídos, pero ya no les causaba miedo. En lugar de eso, les dejó un sentimiento cálido, un eco de lo que podría ser un futuro mejor. De alguna manera,
el encuentro con ese hombre había marcado un antes y un después. Aunque no sabían lo que les deparaba el futuro, sabían que, por fin, estaban en el camino correcto. Juntos, dieron un paso más hacia adelante, hacia un mundo que, aunque incierto, ahora parecía lleno de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron con fuerzas para seguir adelante, para creer que, quizás, algún día encontrarían un lugar donde pudieran ser finalmente aceptados, donde pudieran dejar atrás las sombras del pasado y caminar con la cabeza erguida, sabiendo que no estaban solos. El sol ya comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, pintando el cielo de tonos naranjas y lilas, cuando Rocco y Luna llegaron al parque en el que solían descansar. Este lugar, aunque conocido, siempre había sido uno de los pocos refugios que encontraban en medio de la ciudad. Era un espacio grande, rodeado de árboles altos y bancos dispersos por el terreno. Los niños jugaban, los adultos paseaban, y la vida seguía su curso sin darles mayor atención. En sus visitas anteriores, siempre se habían quedado al margen, observando desde lejos, como si fuera un lugar al que no pertenecían. Pero hoy era diferente. Hoy no solo caminaban por allí, sino que sentían una conexión con el entorno que antes les era ajeno. El aire fresco de la tarde parecía invitarles a quedarse, como si el mismo parque hubiera decidido acogerlos. Luna caminaba al lado de Rocco, sus pasos firmes y tranquilos, mientras que él, con su acostumbrada confianza, mantenía la mirada enfrente, como si estuviera buscando algo que aún no había encontrado, pero que de alguna manera sentía cerca. Se detuvieron cerca de uno de los bancos, donde un hombre mayor, con el rostro marcado por los años y la sabiduría, se encontraba sentado. Era un hombre de aspecto sencillo, pero con una presencia que parecía llenar el espacio a su alrededor. El hombre miraba a la distancia, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos, pero cuando Rocco y Luna se acercaron, sus ojos se encontraron con los de los perros. No hubo sorpresa ni desconcierto en su mirada, como si ya estuviera acostumbrado a la presencia de los animales en su vida. Luna, más cautelosa que Rocco, se quedó atrás por un momento. Sabía que algo en su interior le decía que no todos los seres humanos eran iguales, que tal vez podría encontrar a alguien dispuesto a entender su dolor, su lucha. El hombre observó a Rocco, quien sin vacilar se acercó a él, dejando que el hombre le acariciara el lomo con suavidad. En ese gesto, había algo de familiaridad, algo que lo hacía sentir como si, por un breve instante, hubiera encontrado un lugar al que pertenecer. «¿Qué les trae por aquí, amigos?», dijo el hombre con una voz grave, pero cálida, que parecía comprender algo más allá de las palabras. Luna, al escuchar su tono, se acercó lentamente, con la curiosidad comenzando a dominar su temor. El hombre la miró con una suavidad que solo los que han vivido mucho pueden ofrecer. No había prisa, no había juicio, solo una presencia tranquila que les invitaba a estar allí, a ser parte de ese momento. «Han tenido una vida dura, ¿verdad?», preguntó el hombre, mientras pasaba la mano por el lomo de Rocco. «Yo también he visto mucho sufrimiento. Pero hay algo que nunca debemos olvidar, y es que siempre podemos encontrar un camino, siempre podemos elegir seguir adelante». Luna lo miraba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Era como si en ese momento el mundo hubiera dejado de ser un lugar lleno de indiferencia y se hubiera convertido en un espacio donde aún quedaba un rincón para la bondad, aunque fuera solo un pequeño refugio. La voz del hombre no les ofrecía soluciones, pero sí una promesa tácita de que no estaban solos, de que, a pesar de todo, alguien los veía. El hombre sacó de su bolso una pequeña bolsa de pan y comenzó a partir algunos pedazos. Los perros se acercaron, pero no de inmediato. Rocco, siempre más audaz, fue el primero en acercarse. Luna lo observaba desde su lugar, insegura, pero también deseosa de acercarse a ese gesto de amabilidad. Cuando Rocco comenzó a comer, Luna, finalmente, dio un paso hacia el hombre. Sus ojos, llenos de cautela, reflejaban un cansancio que no solo provenía de su cuerpo, sino de su alma. Pero al ver que Rocco estaba tranquilo, aceptó la invitación tácita de acercarse. El hombre, con una sonrisa que parecía acariciar el aire, extendió un pedazo de pan hacia ella. «No temas, pequeña», dijo con voz suave. «Tú también tienes derecho a algo bueno». Luna, luego de un breve momento de duda, se acercó y tomó el pan con delicadeza, como si al hacerlo estuviera aceptando más que solo un pedazo de comida. Aceptaba,
por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de que la vida pudiera ofrecerle algo más allá del dolor y la lucha. Mientras masticaba lentamente, sus ojos se encontraron con los del hombre, y por un momento, hubo una conexión silenciosa, profunda, un entendimiento que no necesitaba de palabras. Rocco, satisfecho, se apartó un poco y se acostó sobre el césped, mirando a su alrededor como si estuviera disfrutando de la tranquilidad de ese espacio. Luna, por su parte, permaneció cerca del hombre, como si en su presencia hubiera encontrado algo de paz. El hombre, después de observar a los perros por un rato, se levantó lentamente del banco y les dio una última mirada. Recuerden, siempre hay un camino. Aunque no siempre es fácil de ver, siempre está ahí. No dejen que el miedo o el dolor los haga perderlo, dijo con un tono reflexivo, como si las palabras no solo fueran para los perros, sino también para él mismo. El mundo es grande, pero hay pequeños momentos como este que nos recuerdan que no estamos solos. Con una última mirada, el hombre comenzó a caminar hacia la salida del parque, dejando a Rocco y Luna allí, en su pequeño rincón de calma. Aunque el sol comenzaba a esconderse completamente, ellos no sentían la misma oscuridad que antes. Algo había cambiado en sus corazones, algo que no podía explicarse con facilidad, pero que era tangible. La bondad, la comprensión, la aceptación, todos esos sentimientos que durante tanto tiempo les habían sido ajenos, ahora parecían formar parte de su mundo, aunque fuera de manera sutil. Mientras el hombre se alejaba, Luna se acercó a Rocco, y juntos se sentaron bajo uno de los árboles, mirando cómo el cielo se tornaba de un azul profundo, casi negro, salpicado de estrellas. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no era un futuro sombrío. La vida, por primera vez en mucho tiempo, parecía tener algo más que solo lucha y sufrimiento. Había momentos de luz, de comprensión, de conexión. Y aunque la oscuridad aún estaba allí, no era la única presencia en sus vidas. Luna apoyó su cabeza sobre las patas de Rocco, quien la miró con una mirada llena de cariño y comprensión. Habían pasado por tanto, pero en ese momento, juntos, sabían que, por lo menos, ya no estaban tan solos. El mundo seguía siendo un lugar incierto, pero ahora tenía un matiz diferente. Había algo que les había sido dado, algo tan simple y tan profundo, que les había devuelto un pedazo de su esperanza. En ese silencio compartido, los dos perros se quedaron allí, observando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo, como si el universo les estuviera susurrando que aún había mucho por vivir, mucho por aprender y mucho por dar. La mañana siguiente llegó con una quietud inusitada, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Rocco y Luna despertaron bajo el árbol donde se habían quedado la noche anterior, el frescor del amanecer aún se sentía en el aire. El cielo, de un azul profundo, comenzaba a teñirse de un tono más claro a medida que el sol asomaba tímidamente por el horizonte. La ciudad, que normalmente era ruidosa y bulliciosa desde las primeras horas, parecía estar más callada, como si todo estuviera en pausa, esperando que algo cambiara, que algo sucediera. Rocco se estiró lentamente, un movimiento suave y relajado, como si el cansancio que durante tanto tiempo lo había acompañado hubiera comenzado a desvanecerse. Luna, a su lado, también se levantó, aunque con un poco más de cautela. A pesar de la calma del momento, algo dentro de ella seguía vigilante, atenta a cualquier signo de peligro. Habían pasado por tanto, y aunque ahora sentían una ligera paz en su corazón, sabían que el camino aún era incierto. Pero había algo diferente, algo que les daba fuerzas para seguir adelante. El sol comenzaba a brillar más fuerte, iluminando la ciudad de una manera que hacía mucho no veían. Era como si, de alguna manera, todo estuviera comenzando a renovarse, todo estuviera cambiando. Mientras caminaban por las calles, el aire fresco les acariciaba el rostro, y el bullicio de la ciudad comenzaba a elevarse a su alrededor. Las personas se apuraban en sus tareas diarias, pero en sus corazones, Rocco y Luna sabían que ya no eran invisibles. Algo había cambiado en ellos. No solo el mundo a su alrededor había empezado a ofrecerles destellos de bondad, sino que ellos mismos habían comenzado a ver más allá del sufrimiento que habían vivido. Habían comenzado a encontrar la esperanza en los pequeños momentos, en los gestos que antes les habrían parecido insignificantes. Rocco, como siempre, lideraba el camino. Sus pasos eran seguros, confiados, como si ya no estuviera buscando un lugar donde encajar,
sino simplemente disfrutando del momento, sabiendo que el mundo no era un lugar lleno de indiferencia, sino uno donde podían hallar una chispa de luz en medio de las sombras. Luna, aunque más reservada, caminaba cerca de él, su cuerpo más relajado, sus ojos brillando con una nueva luz. El miedo que antes la acompañaba parecía desvanecerse, sustituido por algo más grande, la sensación de que la vida, aunque difícil, siempre tenía algo que ofrecer, incluso en los días más grises. Pasaron frente a un pequeño café, el aroma del pan recién horneado se filtraba en el aire, invitándolos a acercarse. Rocco, con su olfato agudo, fue el primero en notarlo y, con su paso firme, se acercó al borde de la acera, olisqueando el aire. Luna, más cautelosa, se quedó atrás, pero la mirada curiosa de Rocco la invitó a seguirlo. Se acercaron al café, donde un hombre de mediana edad estaba sentado en una mesa afuera, disfrutando de una taza de café y leyendo el periódico. Él levantó la vista cuando vio a los perros acercarse, y por un momento, sus ojos se encontraron. No era una mirada indiferente, ni siquiera una mirada curiosa. Era una mirada comprensiva, una mirada que parecía decirles que los veía, que los entendía, que no eran invisibles. El hombre, al ver su mirada, sonrió suavemente y, con un gesto amable, les hizo una señal para que se acercaran. ¿Les gustaría un poco de pan?, preguntó con voz suave, señalando la pequeña cesta que estaba sobre la mesa. No era mucho, solo algunos trozos de pan recién horneado, pero para Rocco y Luna, ese simple gesto era más que suficiente. Rocco, sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia el hombre, su cola moviéndose de un lado a otro con entusiasmo. Luna, más cautelosa, observó desde un lado, pero al ver la actitud tranquila del hombre, se acercó lentamente, aceptando la invitación tácita. El hombre, con una sonrisa, les ofreció un pedazo de pan a ambos, y los dos perros lo tomaron con gratitud. El sabor era suave, cálido, y por un momento, todo lo que habían vivido parecía desvanecerse, como si ese simple acto de bondad hubiera borrado un poco de su dolor. El hombre observaba a los perros con una expresión tranquila, como si supiera que, aunque no pudiera cambiar el pasado, podía ofrecerles algo que les diera fuerza para seguir adelante. Ustedes también merecen un descanso, dijo, su voz suave pero firme. El mundo puede ser duro, pero no olviden que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Rocco, con el pan en la boca, se acercó al hombre y le lamió la mano en señal de agradecimiento. Luna, más reservada, hizo lo mismo, aunque con un poco más de timidez. El hombre, con una risa suave, acarició a ambos perros, disfrutando del momento de paz que había creado. Por un instante, la ciudad a su alrededor desapareció, y solo existían ellos tres, compartiendo ese pequeño momento de humanidad, ese pequeño gesto que había significado tanto. Después de un rato, el hombre se levantó, como si sintiera que su tarea estaba completa. Les dio una última mirada, y con una sonrisa tranquila, se alejó, regresando al interior del café. Rocco y Luna, satisfechos, se quedaron allí por unos minutos más, disfrutando de la calma que había quedado después de ese encuentro. Aunque el día seguía su curso, el peso que habían llevado durante tanto tiempo se había aligerado, aunque fuera solo un poco. Habían experimentado una vez más la bondad de un extraño, la capacidad de las personas para ver más allá de la superficie, para reconocer que todos, incluso los más olvidados, merecen amor y compasión. Mientras caminaban por la ciudad, Rocco y Luna sabían que el camino por delante aún sería largo, pero ya no se sentían tan solos. Sabían que, aunque no podían predecir lo que les deparaba el futuro, tenían algo que nunca antes habían tenido, esperanza. La esperanza de que siempre habría alguien dispuesto a darles una oportunidad, a verlos como seres vivos, valiosos y dignos de amor. Esa esperanza los mantenía firmes, les daba fuerzas para seguir caminando, para seguir buscando esos pequeños momentos de luz en un mundo que, aunque a veces oscuro, también podía ser hermoso. Rocco y Luna llegaron a una pequeña plaza, donde el sonido de los niños jugando y las risas de las personas llenaban el aire. Se detuvieron un momento, observando la escena, y por primera vez, no se sintieron como extraños. Se sintieron parte de ese mundo, parte de esa comunidad que, poco a poco, comenzaba a abrirles los brazos. Aunque el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja profundo, Rocco y Luna sabían que, finalmente, podían mirar al futuro con una nueva perspectiva.
Ya no tenían miedo de ser olvidados, ya no temían ser invisibles. Porque, al final del día, sabían que siempre habría alguien dispuesto a verlos, a darles un pedazo de pan, una caricia, un gesto de compasión. Y, con eso, sabían que tenían todo lo que necesitaban para seguir adelante. El mundo seguía siendo grande, pero para Rocco y Luna, ya no era un lugar tan solitario. Y, por primera vez, se dieron cuenta de que, aunque el camino aún tuviera piedras y sombras, siempre habría una luz, por pequeña que fuera, que los guiaría. Y con ese pensamiento, siguieron caminando, juntos, hacia un futuro lleno de posibilidades. Fin.